Ahora sí, ha llegado ya el momento de hablar de economía y de algo que casi nos puede llegar a afectar a todos, es de la hipoteca, del Euribor y de la vivienda, pero antes de todo ello, y lo vamos a hacer acompañados de Dani de Castro, buenas tardes, y también de Alba Cortés, ella es consultora financiera. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, lo hacemos en tan solo unos instantes hablar de eso, pero antes, aprovechando que está aquí Alba, lo que le queremos preguntar a Alba es que justamente hoy ha salido a subasta unas nuevas letras del Tesoro. Es una nueva forma de inversión. Cada vez hay más gente que que da el paso y decide invertir. Sí, efectivamente, como es algo fácil, por así decirlo, y lo vemos mucho en la tele, pues si tenemos un dinerito ahí parado que no sabemos qué hacer con él, pues las letras del Tesoro es como una opción a corto plazo que es bastante habitual que los clientes la elijan. Nosotros como consultores no las desdeñamos, pero sí que recomendamos que para tener una buena planificación financiera pues hay que complementarlas con otras herramientas a más medio y largo plazo. En los últimos meses hemos visto colas a la hora de hacer esas letras del Tesoro, también online la gente lo hace, y vamos a ver ahora en pantalla, vamos a hablar de esas hipotecas, Vanessa, porque las hipotecas han cambiado mucho, ¿no? En los últimos 20 años podemos verlo. Por ejemplo, del año 2000 al 2015 las hipotecas variables estaban al 4%, las fijas al 6%. ¿Qué elegía la gente, Alba? Hombre, las variables porque las fijas eran demasiado caras. Demasiado caras, ¿no? Pasó que en el 2015 hasta septiembre de 2022, variables 0%. Es cuando todo el mundo dijo, vamos a hacernos las variables. Vamos a hacer hipoteca variable, quizás sin pensar en lo que vendría después, que efectivamente han subido, pero sí en aquel momento pues parecía lo más lógico para la gente, aunque nosotros recomendábamos las fijas porque es un chollo. O sea, una hipoteca fija al 2 es una locura. Vosotros ya sabíais que no es normal que estén al 0%. ¿Y qué pasó? No. Que en el último año, Vanessa, las variables 4,1%, la gente dice, me ha subido mucho la hipoteca. Es que era algo normal que pasase. Sí. Así es, porque siempre decimos lo mismo, las hipotecas son a 30 años vista, entonces en 30 años es seguro que no va a mantenerse a cero el Euribor. Es un poco falta de esa cultura que nosotros decimos, esa cultura financiera, que al final también intentamos transmitir para que la gente tenga esa vista no más largo plazista y no se centre solo en el corto plazo a la hora de elegir. Durante la mesa nos va a ir contando ella qué es lo que tenemos que hacer con nuestras hipotecas, y lo que hemos hecho es salir a la calle. ¿Para qué? Para preguntar a la gente, ¿han notado el aumento de los tipos de interés? ¿Han notado el aumento de la hipoteca? Esto es lo que nos han dicho. Hace años que ya no sé lo que es eso. Empecé pagando 200 euros menos de lo que estoy pagando ahora. Complicado. No me los esperaba porque, claro, el banco cuando te vende la hipoteca variable no te dice lo que va a pasar. Luego pasa lo que pasa. O la quieres o no la quieres. Deberían estabilizar un poco los precios, homogenizarlos para que todo el mundo tuviese una vivienda digna, ¿no? Pues es que lo veo muy complicado. O sea, si me comprara un piso sería para alquilar parte de él y mientras tanto vivir yo para ayudar y poder llevarla a cabo, porque ahora mismo es imposible. Considerablemente incluso para nosotros los jóvenes se nos hace un poco más complicado. ¿Hipoteca fija, hipoteca variable? Fija. Te la pueden vender muy baja y luego te pega el subidón y a ver cómo lo pagas. Es complicado para todo el mundo cuando nos sube la hipoteca, Alba, pero hay también otras opciones. Está la hipoteca mixta. Esa es una opción también que se empieza a valorar, ¿verdad? Sí, efectivamente, la hipoteca mixta combina las dos, combina la fija y combina la variable. Los primeros años son fija y luego, esperando que el Euribor efectivamente baje, pues ya pasaríamos a la variable. Así, a rasgos generales, los primeros 5 años la fija nos la ofrecen al 3 o por debajo, está muy bien, y luego que la parte variable sea, a ser posible, Euribor más 0,50. Esa sería una buena alternativa para una hipoteca. Creo que desde la OCU nos van a poder dar algún consejo también sobre lo que tenemos que hacer a la hora de estas hipotecas, Vanessa. Sí, porque la última subida del Euribor ha supuesto un incremento de hasta unos 100 euros aproximadamente mensuales en la hipoteca, una subida que no todo el mundo puede afrontar de la misma manera. Saludamos ahora mismo a Alejandro Marín, el portavoz de la OCU en Aragón. Muy buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes. Quizá la primera pregunta que vamos a plantear es si podemos cambiar nuestra hipoteca de variable a fija, si nos damos cuenta que en este momento sería la mejor opción. Sí que podemos. Quizás no podríamos beneficiarnos, como indicabais, de las mejores condiciones de esas hipotecas a tipo fijo. Lo ideal habría sido cambiarnos de variable a fijo hace un año, pero puede seguir siendo interesante. Sobre todo encontramos en hipotecas variables con un diferencial muy elevado de Euribor más 2, más 3 en algunos casos, que con la revisión se puede subir ese tipo de interés efectivo que va a pagar el usuario pues a un 5, un 6, un 7%, que va a pagar muchísimos intereses. Hay que recordar que hasta 31 de diciembre el Gobierno saca unas medidas para hipotecas variables por los cuales, si decidimos amortizar capital
de forma parcial o total, no nos van a cobrar o no nos deben cobrar comisiones, porque hay veces que sí que lo intentan. Y también, si decidimos subrogar, es decir, cambiar de tipo variable a tipo fijo con otra entidad, tampoco nos puede cobrar la entidad esos gastos de la subrogación. Entonces, sí que es muy recomendable, si tenemos una hipoteca tipo variable que nos cuesta mucho asumir, revisar, porque hay hipotecas a tipo fijo que pueden estar en torno al 3, 2,90 las más competitivas, y vamos a rebajar lo que estamos pagando de intereses. También los únicos gastos con la nueva ley hipotecaria que tenemos que asumir por este cambio de entidad financiera y de tipo fijo a tipo variable, de tipo variable a tipo fijo, serían los gastos de tasación, que serían unos 300, 400 euros, que pues con la rebaja del tipo de interés posiblemente lo vayamos a amortizar muy rápidamente. Alejandro, ¿y qué podemos hacer si con esas subidas de tipos de interés no podemos pagar nuestra hipoteca? Pues si no tenemos posibilidad de amortizar o incluso no es posible esa subrogación, sí que hay que recordar que antes de caer en el impago, en esa situación de mora por parte del consumidor, nosotros lo que recomendamos es, primero, ponernos en contacto con la entidad. Y si la mayoría de las entidades financieras están adheridas al Código de Buenas Prácticas, que establece unas medidas de reestructuración de la deuda. Pero incluso aunque no cumplamos los requisitos, porque son prolijos y en algunos casos en función de la renta de la unidad familiar, del valor de la vivienda, no vamos a poder hacerlo, solicitarlo. Si entramos, perfecto. Y dentro de estas medidas sí que hay como 3 escalones. El primero sería la carencia de la amortización de capital hasta 5 años. Podemos ampliar plazo también hasta 40 años desde la fecha de la concesión, o la reducción del tipo de interés en este periodo hasta Euribor menos 0,10. Si esto no es posible tampoco, hay otro escalón que sería una quita de la deuda, que esto sí que es potestativo para la entidad financiera, pero podemos solicitar desde 25% de la quita del valor de la deuda que tendríamos pendiente. Y en última instancia, como última solución, la dación en pago de la vivienda, es decir, que la entidad se quede la vivienda y nosotros incluso podemos optar, si nos interesa, a estar con un alquiler social con unos porcentajes del 3% de la cantidad pendiente que nos quedaría por un plazo de 2 años. O otras alternativas, como sería tratar de vender la vivienda si tiene un buen valor de venta y saldar la deuda, incluso que nos quede algo de saldo, o incluso, como última instancia también, recordar que existe la posibilidad, en caso de que tengamos muchas deudas, irnos al concurso de persona física, igual que hacen las empresas, declararnos, digamos, en bancarrota y presentar judicialmente esa solicitud para tratarnos de exonerarnos de todas estas deudas y empezar de cero. Alejandro Marín, portavoz de la UCO en Aragón, muchísimas gracias. Desde luego, tal y como nos explicabas, alternativas ahí ante la situación en el caso de que no se pueda hacer frente a esa hipoteca. Gracias por ayudarnos. A vosotros, buena tarde. Y Alba, no sé cómo valoráis vosotros, los consultores, la opción de cambiar de hipoteca, cambiar de un formato a otro. Pues depende de la situación de cada cliente. Lo que comentaba antes, una hipoteca fija, pues en el 3 o por debajo está bien. Fuera de eso ya hay que verlo y hay que negociarlo. A veces vemos también que vienen clientes con ofertas como muy atractivas, pero que luego llevan asociados otros productos, ya no del propio banco, sino también de productos aseguradores, que al final lo que hacen es incrementar, aunque al cliente no le pueda parecer, incrementar el gasto que va a tener que pagar. Porque si lo que me tengo que contratar son 100 euros al año y la hipoteca me ahorro 60, pues al final es que no compensa. Esos productos que nombrabas, Alba, ¿cuáles pueden ser para aquellos que nos estén viendo en casa y vayan a la hora de firmar una hipoteca? ¿Cuáles son los más comunes? Pues como por ejemplo seguros de impago, que son también hay tipo alarmas y cosas así. O sea, es decir, lo básico que todo el mundo tiene que tener es la cuenta nómina, que al final la nómina la tenemos todos. También el seguro de la vivienda, que también puede ser recomendable. Otro tipo de cosas como el seguro de vida depende y hay que mirarlo, porque es verdad que hay entidades pues, bueno, que abusan un poco con el precio y eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero lo básico, nómina y seguro de vivienda, que es lo suyo, ¿no? Hemos hablado, Vanessa, con una entidad bancaria que nos ha dicho qué es lo que ahora demandan esos clientes y esto es lo que nos han contado. Hace un año que el Banco Central Europeo anunció la primera de muchas subidas de interés para contener la inflación, lo que ha traído una consecuencia directa sobre el mercado de casas y pisos. El mercado inmobiliario se está desacelerando por la subida de los tipos de interés y esto está haciendo que se firmen menos hipotecas. La venta de vivienda ha caído en toda España con respecto a hace un año.
En el 2022 venimos de unas cifras muy altas, muy elevadas de firma de hipotecas y se está desacelerando lo que estamos diciendo. La bajada, pues estamos en torno a un 20% menos. El precio de la vivienda ha resistido hasta ahora. Empieza a bajar. En este momento es un 4,6% más barato que el año pasado. Quienes pueden permitirse comprar y viendo cómo están los intereses, ¿qué tipo eligen? Actualmente se están formalizando hipotecas a tipo mixto, que es un periodo de tipo fijo y luego otro variable. La previsión de momento es que los tipos se mantengan. Los más optimistas prevén que bajen. ¿Qué ocurre con los que no compramos ahora pero ya teníamos hipoteca? Las familias que tienen problemas a la hora de pagar su cuota hipotecaria pueden o bien acogerse al Código de Buenas Prácticas o buscar una solución personalizada. Es decir, que toca renegociar la hipoteca con el banco. Y todo esto, al final, lo que está provocando es un efecto directo sobre la venta de pisos. En una inmobiliaria, precisamente, se encuentra ahora nuestra compañera Yolanda Gómez. Yolanda. Buenas tardes, Vanessa. Estoy aprendiendo mucho esta tarde. Estaba hablando con Fernando, que es el presidente de los agentes de propiedad de inmobiliaria de Aragón. Estamos en ese contexto en el que hay que entregar al banco el 20-30% de un anticipo para tener una hipoteca. Y Fernando, buenas tardes. ¿Quién se lo puede permitir? ¿Cuál es el perfil de comprador que tienen ahora mismo? Bueno, ahora mismo con la subida de tipos que está clara, pues hombre, vamos viendo que los clientes o parte de ellos vienen con bastante autofinanciación, vamos a decir con dinero ahorrado o con dinero que proviene de la venta de un inmueble o con donaciones que le han podido hacer su familia, etcétera, ¿no? Estamos viendo que se están haciendo más operaciones al contado que lo habitual, ¿no? Eso no quita que se siguen haciendo operaciones con hipotecas, por supuesto, y que, claro, la banca ya está intentando acomodar esos tipos con esas hipotecas mixtas, etcétera, para que, sobre todo al principio de la compra, pues el impacto de esta subida de tipos sea más atenuada. Eso que estábamos escuchando hace unos momentos. ¿Se compra más ahora mismo vivienda de segunda mano o de nueva construcción? Bueno, vamos a ver, la estadística nos sigue diciendo que entre el 75 y el 80% de las compraventas son de segunda mano. La compraventa de obra nueva en nuestra comunidad representa un 20 y tantos %, no más. O sea, mayoritariamente es segunda mano, porque tampoco hay excesiva oferta de obra nueva y luego tampoco la obra nueva, vamos a decir que sigue subiendo de precio porque el precio de la construcción y de los materiales que conlleva la edificación pues ha subido bastante. Entonces, claro, en la obra nueva para nada tenemos que pensar que va a bajar. Y una cosa, estamos achacando a que se compra menos por esa subida de los precios de interés, pero realmente, ¿cuál es la media de vivienda que se vende en un año y cuál fue la del año pasado? Porque estamos hablando del descenso del 20%, pero ¿cuáles son las cifras que contextualizan esto? Sí, esto es importante porque muchas veces tendemos a exagerar un poco las cifras. Vamos a ver, el año 2022 fue un año excepcional, que desde el año 2008 no se daba un número de compraventas igual, porque fueron 12,8 viviendas por cada 1.000 habitantes y año, cuando lo normal es que esté en torno al 10%. O sea, perdona, 10 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Eso vamos a decir que es un mercado inmobiliario sano. Entonces, ¿este año estamos en la media? Este año yo creo que vamos a estar en esa media. Pues muchísimas gracias, Fernando. Y ya ves, Vanessa, de momento pueden comprar aquellos que tienen algunos ahorros o que pueden recibir una donación. Gracias, Yolanda. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cuál va a ser esa tendencia del Euribor? Alba. La idea es que baje. Esto es como si vamos al médico por un catarro y nos prescribe un medicamento, vamos a tomarlo un tiempo y ya cuando nos recuperemos lo dejaremos de tomar. Pues la subida del Euribor ha sido un poco eso. La economía estaba como muy alta, por así decirlo, la inflación, los precios eran muy caros y lo que están haciendo es justo desincentivar la economía. Entonces, cuando la inflación ya baje, Europa lo que hará será bajar los tipos de interés y eso será un alivio, por supuesto, para empresas y para familias también con sus hipotecas. Y entonces, para un ciudadano medio, con un sueldo medio, ahora vamos a responder a la pregunta que hemos hecho al principio. ¿Hipoteca fija, variable o mixta?
Si la hipoteca variable lleva el Euribor más 0,50, puede ser una buena opción. No nos dejemos engañar porque ahora esté muy alto, porque va a acabar bajando. Hipoteca fija al 3 o por debajo es buena opción. Y luego la mixta, como decía, los primeros 5 años fija al 3 o rondando el 3 y luego la parte de variable al 0,5. Si no te dan esas condiciones, negocia, porque en la banca todo es negociable.